Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Sí. Porque hay, aunque son pocos, no son tan pocos versículos, ¿verdad? Son 10 versículos. Son 10, 11 versículos. ¿De dónde a dónde? Del 14 al 24, esperando que sí los podamos terminar. Nada más déjenme que... Ok, sí, todo en silencio para que no haya una zona. Ok. En el tema anterior, seguimos con el tema de la predestinación, pero hablamos ahora de cómo Dios había escogido a Israel y también de cómo Dios había escogido a Jacob y a Esaú lo había aborrecido. Y bueno, también dijimos que no olvidemos lo que ya nos dijo anteriormente en capítulo 8. O sea, todo es una sola carta, no la podemos separar, de tal modo que no podemos olvidar lo que ya aprendimos por estos versículos que son un poco fuertes si los leemos así nada más solitos. A Esaú aborrecí, pero ¿por qué? ¿Por qué aborreció a Esaú, no? Y ya vimos también por qué, ¿no? Pues hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esa soberanía de Dios y también de la predestinación. Seguimos hablando de pero ahora con otro ejemplo bíblico también que utiliza Pablo. Vamos a leer del 14 al 24. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles? Entonces, si leemos esta parte sin tener en cuenta lo anterior, entonces tenemos un Dios que ya destinó todo desde antes de que nacieras, antes de que tú formaras, es más, antes de que nacieran ni tus padres, ni tus abuelos, ni nada, desde antes de la fundación del mundo, Él ya te estableció para perdición o para salvación. Al leer esto, así parece. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué hay con todo lo que ya nos enseñó Pablo? ¿Qué hay con lo que dijo en el capítulo 1, por ejemplo, que todos somos culpables? Todos, absolutamente todos somos culpables. ¿Qué hay con el justo por la fe vivirá? Entonces es como dejar a un lado todo esto. Debemos de entender que Pablo, para llegar al capítulo 9, por eso él tuvo cuidado de explicar primero lo otro. Recordemos que esta carta es doctrinal. También recordemos que Pablo no conocía a la iglesia en Roma, que eso lo dijimos desde el principio. Él mandó una carta sin un asunto en específico como fue en otras cartas. Por ejemplo, en la carta de los Corintios había asuntos específicos. Incluso hay unas partes donde dice, y acerca de aquello que me preguntaron. O sea, era gente que ya tenía contacto con Pablo, gente que ya le conocían. Él ya también los conocía. Se le daba informes. Había hermanos que iban, visitaban a las iglesias, no como chismosos, sino como encargados de estar al pendiente de la salud espiritual de la iglesia. Iban, llevaban ofrendas, traían ofrendas también de parte de las iglesias y también llevaban reporte a Pablo. Pues mira, fíjate que están en amor, fíjate que le están echando muchas ganas, fíjate que han crecido, o por otra parte no, fíjate que están volviendo a la ley, están a las obras de la carne, y entonces Pablo estaba muy al pendiente de esas iglesias. En el caso de Roma no fue así. Pablo siempre tenía el anhelo de ir a visitar a los romanos, pero se le hizo hasta que ya fue preso. Pero antes él en libertad nunca fue, él por eso decía que él no había puesto como tal el fundamento ahí. Lo había hecho de manera indirecta porque gente que había creído a través del testimonio de Pablo había ido a Roma y ellos mismos habían predicado el evangelio ahí en Roma y otros habían creído. De manera indirecta, pues Pablo también había alcanzado a esa gente, ¿no?
Pero entonces aquí hay que entender que Pablo escribe como tal una base doctrinal de puntos importantes que tenemos que entender. Entonces, no está tratando un asunto en específico con los romanos, está hablando de todo un tratado doctrinal. Por eso es importante que no dejemos fuera. Entonces, yo creo que Pablo sí tuvo un cuidado, como por ejemplo cuando los niños van a entrar a la escuela, pues los maestros, los que elaboran el plan, tienen el cuidado, a ver, si el niño entra sin saber nada, ¿con qué voy a empezar? Y voy a empezar, bueno, con los colores, con los sonidos, a lo mejor con las figuras, y luego me voy con las letras, con los sonidos. Entonces tú no puedes llegar al niño y darle tablas de multiplicar a un niño que apenas va a entrar al kinder, ¿no? O sea, no se puede, necesitas enseñarle todo lo demás, pero para cuando el niño ya tiene las tablas de multiplicar, no tiene que olvidar lo que ya aprendió, ¿no? Entonces, algo así tiene este tratado de doctrinal, o sea, ya para capítulo 9 nos está hablando de temas ya más avanzados, digamos, pero no debemos de olvidar lo que aprendimos en los 8 capítulos anteriores. Entonces, esto lo digo para que sea más claro que lo que vamos a estudiar tiene que ser en base a lo que ya aprendimos, sin olvidar lo que ya aprendimos. Entonces, aquí no estamos hablando de que ya ves, o sea, tú desde antes de la fundación del mundo eres un vaso de deshonra y no hay remedio. Porque Dios es soberano, porque así lo dice mucha gente, Dios es soberano y si quiere te hace un vaso de deshonra. Eso es real, sí, Él es soberano y si quiere lo hace, pero ¿en base a qué? Entonces ya aprendimos todos los principios que Dios nos dio antes, ¿no? También aprendimos que Él tiene virtudes que nunca cambian. Entonces, en base a eso vamos a estudiar lo que son esta sección, ¿no? Bueno, dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Pero por qué pregunta esto? Porque recuerda que el capítulo 13 dijo que aborrece a Esaú. Y ya en el tema anterior, de hecho no lo dejamos inconcluso, en el tema anterior vimos que lo aborrece, ¿pero por qué? Porque nunca Porque Esaú, sí, Esaú tomó en poco, menospreció la bendición de Dios, algo que ya le tocaba por derecho, por ser el primogénito, tenía por derecho esa herencia, y él la menospreció. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo aborrece. Y vimos que a quienes aborrece el Señor, y vimos otras citas bíblicas, ¿no? Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Aquí no hay ninguna palabra, vámonos directo a las versiones, traducción lenguaje actual. Dice, ¿y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no. Claro que no, Dios no fue injusto al aborrecer a Esaú. Era justo aborrecer a Esaú. Porque le tocaba, él tenía un gran regalo y no lo tomó en cuenta. Entonces era de aborrecerse, ¿no? Era de aborrecerse. Es como ahora, ¿no? Dios va a venir a hacer justicia. Ajá. Y no dicen, no, ¿cómo la ira si eres amor? No, por justicia. Ajá. Porque Él no es injusto, o sea, va a venir a poner orden en la tierra, en su creación, ¿no? Claro, y que todos tuvimos, absolutamente todo ser humano tuvo la oportunidad de un arrepentimiento. Ajá, pero aquellos que resistieron eso, que rehusaron creer, ¿qué pasa? Viene la ira de Dios. Como tú no aceptaste el perdón de Dios, no aceptaste que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, y tú al aceptar esto, entonces ya tienes vida eterna. Porque eso es el plan de Dios, ese fue el plan de Dios. Entonces, como no aceptaste, entonces viene la ira sobre ti, el peso de la ira de Dios sobre ti, porque no está Cristo de por medio. Pero cuando Cristo está de por medio, Él lleva el peso de la ira de Dios, ¿no? Entonces dice en el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Vamos a ver a la palabra misericordia. Misericordia viene del griego eleo, que significa compasivo en palabra u obra, específicamente por gracia divina. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo a quien quiero le voy a dar mi gracia, ¿no? Pero ¿a quién quiere darle el Señor su gracia? Al que tiene fe y confianza en Él. Al que es por fe. Ajá, Al que es por fe. Porque Él puede extender su gracia a todos, eso es una realidad. Pero Él ha decidido y ha establecido que no va a dar su gracia al que no es por fe. Él decidió que era por fe. Así lo estableció. Entonces, el Señor del que quiere tiene misericordia.
Pero si lo leemos sin saberlo de la fe, Sí, vas decimos, a decir. de mí no quiso. Ajá. Pero si tú lo entiendes, pero él ya dijo que hay fe. Y entonces, ¿a quién quiere darle Dios su gracia? A todos los que tienen fe. A los que no tienen fe, no quiere darles su gracia. Es como la Ajá. Biblia, ¿no? Es como su palabra. Tú vas caminando y vas haciendo esto, tienes un resultado. Vas haciendo lo contrario y también vas a tener un resultado, ¿no? Pero ahí son más obras. Aquí el punto es gracia. Sí, son Es más gracia. cosas, pero es un resultado. Dios así lo estableció. Por fe te la voy a dar. No tienes Sí, fe, ¿no? No, pero... Aunque Él quiera, ajá, pues. Sí, sí, y así es. El justo por la fe vivirá. Así, punto. ¿Y quién puede ser justo? Cualquiera puede ser justo. Pero en por Cristo. fe. Pero por fe. Ajá. Cualquiera puede ser justo. No está diciendo el justo con estas características. O el justo que yo ya predeterminé que fuera justo. No, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál justo? El que tenga fe. Ajá. ¿Por qué? Porque es justo. Porque Cristo es la justicia. Y si tú no crees que Jesucristo es justo, tú eres un injusto. ¿Cómo decirles? Y cuando tú te das cuenta, ¿no?, del sacrificio de Cristo y te das cuenta que no merecía, ¿no?, y que Él lo pagó, y reconoces entonces que la sangre de Cristo era una sangre pura y sin mancha, y que aún así cargó el pecado, entonces tú dices, esa sangre es muy valiosa, ese pago es muy valioso, y yo lo acepto, ¿no? Primeramente aceptas que Jesucristo es Dios, aceptas que Jesucristo es santo, que fue puro y sin mancha, que su sangre es tan valiosa que paga. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Estás reconociendo justicia. Eso te convierte en alguien justo, porque reconoces justicia. Pero si tú dices, no, pues igual nadie le pidió que viniera, ay, igual y ni vino, igual ni existe, ay, ¿cómo que no pecó si todos pecamos? O, ay, ni se vale, no, mucha gente dice, ay, pues qué chiste, era Dios. Entonces, cuando tú estás haciendo todo esto, ¿qué estás haciendo? Estás siendo injusto. Sí. Estás siendo injusto porque no es justo que tú trates hacia Jesús. ¿Sí? Entonces estás siendo injusto. Y entonces por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y por eso ese versículo de Hebreos, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. O sea, que es esa situación primero. O sea, te busco y sé que tienes mucho para dar. Así es, ajá, es galardonador. Exactamente. Una vez es la fe solita. No, entonces el punto es que así lo puso el Señor, lo que me agrada es la fe. Entonces, ¿hay soberanía en Dios? Sí hay soberanía, porque Él podría decir, no importa si tienes fe o no. Pero Él dijo, no, yo quiero fe. Eso es lo que busco en ti, fe, ¿no? Bueno, dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré. Vamos a ver por qué son dos palabras. ¿Por qué pone misericordia? Para nosotros compadecerse y misericordia es como muy similar. Pero bueno, en el griego dice ejercer compasión. Pero fíjense, algo que nos va a ayudar es irnos a la cita paralela, a la cita de donde Pablo sacó esto. Okay. O sea, Pablo dijo a Moisés, Dios le dijo esto. Y a ver, vamos a ver cuándo le dijo a Moisés esto. Éxodo 33:19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente. Clemente es otra palabra, compadecerse, ser clemente para con el que seré clemente. Ahí está la palabra misericordia. Pero fíjense, busqué misericordia en el hebreo, que es diferente. Misericordia en el hebreo es doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es como cuando, a ver, te escucho. Dios se inclina, pero no se inclina, o sea, no es inclinándose reconociendo al otro. Nosotros nos inclinamos reconociendo a Dios, sino que Él se inclina mostrando bondad. Ajá. A ver, te escucho. A ver, no te oigo, dime. Como cuando llega el niño chiquito y te está hablando y no oyes y te agachas. A ver, mande, ¿qué pasó, mi amor? Dime, ¿no? En ese amor, en esa compasión que sientes por ese pequeñito, pero algo mucho más exceso, es lo que Dios siente por nosotros. Entonces, eso es misericordia. También dice mover a favor mediante petición.
Entonces, fíjense bien, aquí yo señalé esto, mover a favor mediante petición, porque entonces hay una petición implícita. Ajá. O sea, cuando Dios tiene misericordia de ti, ¿a qué está respondiendo? A oración. A una petición, a una petición. Entonces, por eso dice el Señor, en este concepto dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Qué está diciendo? Según este contexto. Yo voy a responder al que pide. Ajá. Conforme. Sí, conforme a su voluntad, pero aquí está hablando de misericordia, de bondad. Entonces, si tú me pides misericordia, yo te contesto esa petición. ¿Ves cómo dice? Yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahora, bueno, déjenme ver qué sigue. Y seré clemente con el que seré clemente, ¿no? Que Pablo lo tradujo como tendré compasión, ¿no? Seré compasivo para con el que seré compasivo. Clemente viene del hebreo rakham, que quiere decir mimar, fíjense, mimar, acariciar, por implicación, querer, amar, específicamente compadecerse. Es la misma palabra que usó Pablo, pero en griego. Entonces, fíjense, se agacha, me escucha, contesta mi petición y además muestra apapachos. Muestra, porque tú no vas a llegar con, por ejemplo, si alguien te cae bien gordo, no le vas a dar una caricia. Pero si alguien, si tú amas a alguien, si tú quieres a alguien, que, ay, mi vida, por ejemplo, con los nietos, ¿no? Ay, mi amor, y beso, y apapacho, y y los aprietas, ay, sí. Ajá, exactamente, los mimas, ¿no? Bueno, pero aquí no en el sentido que nosotros sí tenemos nietos mimados, Dios no tiene hijos mimados, pero sí les da esos cariñitos, ¿no? Dios te deja sentir esos cariñitos. Me acuerdo mucho de un hermano que decía que le había ido mal en una situación espiritual, o sea, estaba pasando por prueba y Dios había apretado su mano, ¿no? Entonces dice que se detuvo en oración y que le dijo, ok, Señor, yo acepto todo lo que tú me digas, nada más regálame una caricia, le dijo, regálame una caricia. Y lo hizo. Ajá, claro. Y el Señor dejó sentir su bondad, ¿no? No física, sino en algo que también le pasó, ¿no? En mostrar, yo estoy aquí contigo. Eres mi hija, está pasándote esto, pero aquí estoy, tranquila. Y te empieza como, ay, a ver, como cuando el hijo, a lo mejor le diste la tunda al hijo, le diste la nalgada porque se portó mal y está llorando, ya lo ves tú mal y te compadeces, y a ver, mi amor, y mira, lo hago por tu bien, y besitos y apapachos. Eso es compadecerse y ser clemente. Entonces, Dios dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, pero no debemos de olvidar con quién. Con los que piden, ajá, porque dice, toca y se te abrirá, pide y se te dará, ¿no? Entonces, eso es un principio que Dios puso. Sí. Entonces, así está diciendo el Señor, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero fíjense, antes que se me olvide, en Éxodo 33, ayer leí eso. Éxodo 33, ¿cuál fue el que leí antes? Pero el 19. El 19. Y ahora voy a leer a partir del 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos. Pero ¿qué era lo que Moisés había pedido? Señor, déjame ver tu gloria. Ajá. Eso fue lo que le dijo. Ajá, y dice, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Le rogaba por el pueblo rebelde, porque el Señor quería... No, ya, perdón, se me pasó ese punto. Le rogaba no ir solo. Pero okay. No me has declarado quién va a ir con nosotros. Ajá. Enviaré a mi ángel. No, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos. No. Y entonces le dice, voy a ir he oído eso que tú has pedido. Ajá, dice, tuvo misericordia porque Moisés tuvo una petición, Señor, si tú no vas, yo no quiero ir. Y entonces dice, he oído esto. También dice, también haré esto que has dicho, voy a ir con ustedes. Dice, pero después le dice Moisés, bueno, Moisés agarró confianza, y digo, ¿vas a ir con nosotros? Pero quiero más. Sí, verte. Quiero ver tu gloria, quiero verte. Y entonces dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dice, y tendré, bueno, ya después, si Dios nos permite estudiar esta parte,
veremos todo esto, ¿no? De ahorita nada más quiero enfocarme. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente del que seré clemente. Entonces, Moisés tiene una petición y Moisés está pidiendo por ese pueblo rebelde, efectivamente. Él está intercediendo y dice, tú has dicho que vamos a ir allá, pero no me has declarado, sí, o sea, ¿quién va a ir, no? ¿Cómo? Dice, yo voy a enviar a mi ángel. No, Señor, no queremos un ángel, queremos a tu presencia, te queremos a ti. Y entonces dice, voy a hacer esto, ¿no? Sí, voy a hacer esto. Y dice, bueno, pues muéstrame tu gloria, también voy a hacer esto. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿De quién tuvo misericordia en este momento? Pues de Moisés. De Moisés, porque le dice, voy a pasar todo mi bien delante de tu rostro, y es cuando le dice, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero ¿se acuerdan cuando Moisés en el versículo 32 dijo, quítame la vida? Sí. Bórrame del libro de la vida. Y entonces aquí está diciendo, yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia, no te voy a borrar, he tenido misericordia de ti. ¿Por qué tuvo misericordia de Moisés? Porque Por lo mismo que tendrá misericordia de ti. ¿Qué sería por qué? ¿Por qué? Por fe. Por fe. Porque Moisés creía. Entonces, por lo mismo que Moisés recibió la misericordia de Dios, por lo mismo que nosotros ahora podemos recibir la misericordia de Dios. No hay algo diferente. Moisés no fue por obras, tampoco nosotros. fue por fe. Fue por fe. Ajá. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Esto es bien importante. Demuestra su misericordia y a dónde lo pone. La peña representa a Cristo. Entonces, tú haces una petición y la petición, cuando es sincera, el Señor se compadece de ti. Y entonces, ¿qué hace? Te pone en Cristo. Es salvación. Entonces, no es que el Señor diga, tú no puedes estar en Cristo aunque quieras. No. O sea, Moisés clamó, no entendía, quiero ver tu gloria, y el Señor dice, mi gloria la verás en la peña. Ahí es donde ves mi gloria, en Jesucristo. Ajá. Entonces dice, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Esto de ponerlo en una hendidura es que la única forma de podernos acercar a Cristo es por medio de Cristo. Si Cristo no te cubre, aquí en todo caso la peña lo estaba cubriendo. Si Cristo no te cubre, tú no puedes ver la gloria de Dios. Porque te mueres. Ajá, exacto. Porque dijo, no me verá hombre y vivirá. Pero a través de Cristo podemos ver a Dios. Entonces dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces ahí es donde vio la misericordia de Dios. Nueva Biblia Vida del versículo 15. Es un hecho que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y de quien yo quiera me apiadaré. La palabra hispanoamericana. Él fue quien dijo a Moisés, tendré compasión de quien me plazca y usaré mi clemencia con quien quiera. Ajá. O sea, Dios es clemente, pero ¿hacia quién usa esa clemencia y esa misericordia? Solamente el que tiene Al que tiene fe. Entonces Él va a usar esa clemencia para el que tiene fe. No es arbitrario, sino que sí, Dios es misericordioso, siempre es misericordioso, pero Él ha decidido no extender su misericordia a los que no creen. Ha decidido extender su misericordia a los que creen. Ajá. Dice la traducción lenguaje actual, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Entonces el punto es que todos somos merecedores del infierno. ¿Y por qué Dios usa compasión de algunos? Por fe. Por fe. Ajá. No olvidamos que es por fe. 19. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Aquí es algo importante. Vamos a querer. Porque también decimos, es que yo quiero ser salvo, pero Cristo no me salva. Estaría mal hecho. Está muy largo el de querer, ¿eh? Dice del griego telo, que quiere decir determinar, como opción, actitud de impulso, subjetivo, parcial, arbitrario, sesgado, tendencioso. Vean cómo ese quiere, no es así como un anhelo sincero. Vean la definición de la palabra querer que usó aquí Pablo. Por eso Dios escogió el griego y el hebreo, porque son idiomas con mucho significado. No es como nosotros que son
Querer, pues ¿qué significa querer? Pues que lo quiero, ¿no? O sea, pero con ellos tiene un significado muy profundo. Sí, Una claro. misma palabra Pero- tiene muchas raíces. Sentido. Ajá. Ujú. Entonces, vean cómo dice, una actitud de impulso, no es una actitud determinada, ¿ya vieron? Cuando tú estás convencido, Pero ahí dice que quiere, quiere. determina. Ajá, ¿dónde? En la primera, el primer renglón, determina. Determinar como opción, pero fíjate cómo, por eso lo pone entre paréntesis como que lo explica más. Como opción, actitud de impulso subjetiva, no objetiva, subjetiva. Como intención, pues. Ajá, dice parcial, no imparcial. Dice arbitrario, sesgado, tendencioso, partidista, relativo, un modo de pensar o sentir del sujeto, o sea, Subjetivo. subjetivo, ajá. Es decir, escoger o preferir. Literal o figuradamente desear, inclinarse o estar a punto de. El Teilhard lo dice, tener en mente, intentar. Esto es importante, intentar. Cuando una persona se mete a estudiar, porque quiere ser abogado, si esa persona está determinada de una manera más objetiva, ¿no? Esa persona va a terminar Claro. con el estudio, va a terminar la carrera. Porque va a hacer lo que tiene que hacer. Sí, y va a hacer lo que tenga que hacer para terminar la carrera. Pero cuando una persona dice, pues a mí me gustaría ser abogado, pues como que quiero ser abogado, y se mete y al final no lo logra. Se sale al mes. Entonces lo intentó, pero realmente no lo quería. Porque si lo hubiese querido con todas sus fuerzas, entonces no hubiera habido alguna otra cosa que desviara su intención. Entonces esa es como en ese sentido. No es del que quiere ni del que corre. Pero aquí no es un querer de fe. Porque el que tiene fe quiere esa salvación. O sea, Dios me dijo, como vuelvo al ejemplo del ladrón. El ladrón escuchó, ¿no?, la palabra de Dios. Y entonces cuando dice Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón escuchó, tuvo fe y dijo, yo lo quiero. Claro. Ajá. Es diferente querer al querer del ladrón. Son diferentes. Entonces, Es de morirse. ajá. Y aparte dice, no depende del que quiere. Si lo leemos así leemos así es como que, ya ves, aunque quiera ser salvo. No. Se intenta ser salvo, Ajá. pero Pero no tú es no algo puedes. objetivo. No estás convencido. Aquí nunca dijo convencido, No. sino que intentó, ¿no? Intentó. De manera impulsiva. Ay, pues suena bonito. Es como aquellos que les hablas del evangelio y como que ya empiezan a ir a la iglesia, pero jamás se arrepintieron. Entonces quieren, entre comillas. Y dice el sembrador, y vienen pruebas y se... Ajá, Exactamente. exactamente. Quieren, pero no quieren. Te quieren, pero no quieren, exactamente, ¿no? Ay, qué cosa. Ajá, y luego dice, ni del que corre. ¿Qué quiere decir corre? Corre del griego trejo, que es correr, andar deprisa. El diccionario Teilhard dice, de una persona con prisa, metafóricamente de una doctrina tomada con prisa. ¿Ven? No la meditó. No la escudriñó. Porque no sé si les pasó a ustedes, pero cuando llegó la palabra a mi vida, no fue algo que tomé de la noche a la mañana, ¿eh? Fue algo que incluso les digo, unos compañeritos de la escuela trabajaron conmigo por ahí de un año que me compartían, pero sobre todo su testimonio era lo que yo les decía. Después empecé a leer la Biblia y aún así no me definía, ¿no? Y entonces cuando ya el Señor fui como que, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Hasta que un momento me convencí y dije, bueno, me convenció el Espíritu y dije, de aquí para el real. Y gracias a Dios así ha sido, con sus subidas y bajadas como todo, pero ha sido una convicción que jamás he cambiado de opinión. Yo he seguido a Cristo, ¿no? Desde que el Señor me llamó, desde que el Señor abrió los ojos de mi entendimiento, desde que me llamó de las tinieblas a su luz, pues aquí he andado en el camino, ¿no? Gracias a Dios. Pero no fue una doctrina tomada de prisa. Tienes Entonces, entendido que ahí quieres gastar tus fuerzas, ¿no? Que ahí. Pero también es como que ni lo meditaron. ¿Quieres recibir a Cristo? Ah, sí. Ni lo meditaste. ¿Qué significa?
Me toca ahora dar el tema de Lucas 9, por ahí del versículo 56, dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, ¿no? Y le dice, las zorras tienen guarida, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y después dice, sígueme, le dice a otro, dice, no, pues déjame enterrar a mi padre. No, que no. Y el otro, bueno, el chiste es que termina que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de Cristo, ¿no? Entonces el título dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y precisamente eso es algo que no medita una persona que toma la doctrina de prisa. Así es. Y alguien que está dispuesto, aún hasta que digas, yo no entiendo mucho, me puede costar hasta la vida, pero estoy dispuesta. No sé si a ustedes les pasó el decir, no sé qué significa que me voy a hacer cristiana. Como tal, no sabía que me iba a ser cristiana, ¿verdad? Pero ya, no sé qué significa lo que estoy diciendo ahorita. Eso lo hice yo a solas, aparte. Implica, ¿no? A mí nadie me había dicho recibe a Cristo ni nada de eso. Entonces yo cuando dije, Señor, no sé qué significa, pero yo lo que te pido es que dirijas mi vida. ¿Hacia dónde la vas a dirigir? No tengo idea. Pero yo ya no quiero el camino que estoy siguiendo. El camino que tengo, no, o sea, me está matando este camino que llevo y yo quiero que tú me dirijas. Y aún le decía a Dios, yo le decía, y aún si tenemos que empezar una nueva religión, la empezamos. Bueno, porque yo no entendía, ¿no? Pero ¿hasta dónde estás dispuesto? Pero eso es cuando ya meditaste, porque hasta tus palabras se frenan. No quiero decir algo que no. Ajá. Hasta que llegó un punto en que le dije al Señor, Señor, todo menos apartarme de ti. Si quieres, quítame la vida. Si quieres, golpéame hasta que ya no pueda más. Así se lo dije al Señor, golpéame. Prefiero llorar toda la vida, prefiero dolerme toda la vida, pero no me apartes de ti. Cuando yo probé la misericordia de Dios. Y porque peleaba con mis pecados. Porque no los dejé así. Entonces era una batalla, pero yo estaba harta de mi pecado, harta de eso. Señor, si quieres ya, que me muera, pero no me apartes de ti. Y ese es el punto donde no lo tomaste a la ligera, no fue una doctrina. Para esto pasaron tiempo, años incluso, ¿no? Donde llegas a tomar esa decisión y dices, Señor, pero cuando llega una persona, no, que sí, para todo sí, y luego ves que su vida simplemente no, pues toma una doctrina de prisa. Corrió, pero no para el objetivo, ¿no? Entonces dice, gastar fuerzas en realizar o lograr algo. Esto también es importante, gastar fuerzas en realizar o lograr algo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué entienden ustedes aquí de querer y correr? ¿Cómo lo diríamos en otras cosas según lo que ya estudiamos? Y que entonces no alcanzas misericordia, ¿sí? Lo que ya estudiamos, no es del que quiere, pero querer, ¿cómo es? Es una intención solamente. Es un querer sin arrepentimiento, ¿no? Es un querer sin arrepentimiento. Entonces, no es del que quiere ser salvo, pero no se arrepiente. Y el correr, ¿cómo lo podríamos entender de todo lo que ya aprendimos? Que hace algún esfuerzo que no está bien dirigido. Entonces que justamente todavía no tiene la fe. Son obras. Entonces, no rompa ningún principio este versículo. Este versículo está diciendo que sin arrepentimiento y por obras, tú no alcanzas la misericordia de Dios. Sigue diciendo lo mismo, nada más que con otras palabras. Así que el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia, pero no se trata del que quiere o del que corre. Pero si lo leemos sin tener el principio, vamos a decir, ya ves, por más que quiero ser salva, no puedo. No, eso es antibíblico. Incluso el que digas, es que el Señor a mí me hizo como vaso de deshonra, o a fulanito lo hizo como vaso de deshonra. Sí lo hizo. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Vamos a llegar. Aún en su soberanía, Dios tiene misericordia para quien quiere tener misericordia. Pero cuando estamos en la palabra de Jesús, es por fe, la fe. Sí, pero ahorita vamos a ver cómo no rompe. Sí, es cierto. No nos olvidamos de que Dios es soberano. Pero no rompe, Él mismo no va en contra de su propia palabra. Claro. Entonces, me brinqué, Nueva Biblia Vida. Por eso las bendiciones de Dios no las obtiene quienes las quieran. Acuérdense que nos venía hablando de Esaú, que lloró y ya no la obtuvo. No obtuvo el perdón. Ya había cometido Pero ¿por qué no obtuvo el perdón? Dice que aunque lo suplicó con lágrimas. Porque no estaba arrepentido. Ajá.
Entonces dicen, de quien las quiera, ni quienes se esfuercen por obtener las obras. Dice, depende de que Dios tenga misericordia de ellos. Y luego, Biblia, la palabra hispanoamericana, no es pues cuestión de querer o de afanarse, sino que Dios se muestre compasivo. Entonces, ¿tú qué tienes que pedir? Aquí, exactamente, el punto es no que tanto haces. El punto es que simplemente humíllate y suplícale tu salvación. Y entonces Él te salva. Sí. Pero si tú haces todo lo que quieras hacer para ser salvo, no eres salvo. Pero realmente es Sin cuando... un genuino arrepentimiento. No, Exacto. no, sino cuando de verdad te quebrantas, o sea, cuando te quebrantas, porque pues sí, me arrepentí, ya no Es lo que vuelvo a mientras hacer. tú haces obras, tú estás diciendo que puedes llegar a la salvación sin Por tus propios humillarte, medios, de alguna forma. ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una necesidad, ¿no? Y digo, y sé que Miri pudiera ayudarme, ¿no? Miri tiene la forma, el dinero, digamos, Posible. para ayudarme para esa necesidad. Pero digo, no, pero puedo pedir acá, pero puedo trabajar, pero puedo conseguir, pero no. ¿Cuándo va a tener que llegar el momento en el que yo vaya y prácticamente me humille para suplicar que me ayude? Cuando me arrepienta de todo lo que ya hice. Y entonces, ya reconozco que no, ya la regué. No hay nada más. No hay nada más que tu ayuda. Ayúdame ya, Miri. Tú eres la única que me puede ayudar. Bueno, obvio, eso es un ejemplo medio burdo, pero en realidad eso es con Dios. Y cuando tú vas por fin y te humillas delante de Dios, entonces es ahí cuando Dios extiende su misericordia. Pero Él te puede ver sufriendo, y fíjense, no es un Dios malo, Él puede ver sufriendo, pero si tú no vienes y te humillas, Él no extiende su misericordia hacia ti. Por eso Él es soberano. Yo he Él es conocido soberano. personas que dicen, yo clamo la misericordia de Dios, y es eso, pero dije yo, pero si no se arrepiente, ¿cómo va a recibir misericordia de Dios? Entonces no la clama. Dice que la clama, pero alguien que clama la misericordia de Dios es porque ya está arrepentido. Porque misericordioso es perdonador. Eso también significa, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Otra versión dice, bienaventurados los perdonadores porque ellos serán perdonados. Entonces, si tú dices, yo clamo la misericordia, es porque estás reconociendo que algo estás haciendo mal, ¿no? Yo estoy reconociendo que hago algo mal y le pido a Dios que me perdone. Pero a veces la gente entiende que misericordia es, pues que Dios sea misericordioso y me vaya bien. No. Es como ahorita, digo, pues no voy a mencionar así como literal el nombre, ¿no? Pero esta persona que dice, le están pasando cosas, y digo, o sea, yo digo, qué gran misericordia, Señor, porque de plano, sí, ahí va tu misericordia, y aún le digo, que no estás viendo la misericordia que tiene hacia ti. Sí la veo, pero yo ya sé que, pero aún así digo, no dejo mi pecado. Dice, sí, aún diciendo no dejo mi pecado, dice el texto, bueno, como comentó, no lo dejo. Yo sé que voy a pagar mis consecuencias, pero con tal de decir, yo sé lo que está haciendo, pero no dejo mi pecado. O sea, no está arrepentido. Exacto. Entonces, no hay arrepentimiento. No hay, ¿no? Entonces no entiendes la misericordia. No, porque sí, misericordia es que te libra de lo que te mereces. Eso es misericordia. Pero para eso entendimiento, Por misericordia. eso clamas es que tu no le pasa misericordia. nada. Señor, sí que merezco la muerte. Sí. Pero ten misericordia. Pero entonces tú no entiendes lo que es misericordia. Entonces Dios libra de la muerte a quien Él quiere librar de la muerte. ¿Y a quién quiere librar de la muerte? A los que se arrepienten. Ajá. A los que no se arrepienten, no los libra de la muerte. Muerte eterna. Muerte eterna y muerte física también, ¿no? Sí, bueno. Traducción sí. lenguaje actual dice, así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce en serlo, por serlo, dice, más bien depende de que Dios le tenga compasión. Pero ya entendemos que no es por intentos ni por obras. Ajá. Vamos a Éxodo 20, le dice el Señor, estamos hablando de la misericordia de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está Esaú, ¿no? Y dice, aborrezco a Esaú. Ahí es está que Esaú Esaú. aborrecía a Dios también. Exacto. Entonces dice, tú no seas un idólatra, porque eso yo lo aborrezco, ¿no? Y yo visito la maldad, pero esa visita no es una visita agradable. Es justicia. Es una visita de ira, ¿no? Entonces yo voy a traer maldición a la vida de las familias, incluso porque es tercera y cuarta generación de las familias que me aborrecen. Es decir, cuando tú tienes un ídolo, aborreces a Dios.
Y luego viene la otra parte, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso lo dijo el Señor desde un principio. ¿A quién hace misericordia? A los que le aman. ¿Y quiénes le aman? Pero quienes le aman no son los que tienen la fe y buenos, la confianza. los que no tienen ídolos. Entonces yo no confío, lo que les pone el ejemplo, si yo sé que la ayuda viene de Dios, ¿para qué le hago el cuento con todo lo demás? Mi ayuda viene de Dios. Como decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Porque no a los demás, Adiós. ¿no? Dice Chuy Olivares mucho en sus prédicas, dice, alzaré mis ojos hacia el norte, ¿no? Porque dice que muchas iglesias viven de las ofrendas que manda el norte, ¿no? Sí. Dice, no, nosotros alzamos nuestros ojos hacia los montes, hacia el cielo, porque me ayuda. O hacia el lado, ¿no? O sea, porque tienes O de lado, o sí, a quien sea, a los montes, porque al mirar los montes tú miras el cielo. Entonces, miras al cielo, miras a Dios. Sí, Chelito. Y cuando tú llegas a decir o escuchas que dices, que tenga misericordia Dios de él, Que le perdone. que le perdone. Que le perdone, ¿eso estás diciendo? Pues es que es el primer Sí, paso. cuando tú estás viendo, dices, ay, Señor, tenga ¿Sí misericordia de puedes ti. pedir misericordia por alguien? Sí, tú estás intercediendo por esa persona. Ah. Pero bueno, al final de cuentas, para que la misericordia llegue a esa persona debe clamar por misericordia. También. Ujú. Pero bueno, sí, tú intercedes, ¿no? Incluso dice ahí un salmo, ¿no? No sé si es el Salmo 80 y algo, ahorita no recuerdo, que dice precisamente, ¿no? Que como el fruto, o 92 creo es, que nosotros vamos a dar, pero el injusto va a morir, porque está, así es. También Asaf dijo ese salmo, ¿no? Por poco y me deslizo al ver que a los malos les iba bien. Ajá. Y por poco yo también me deslizo en eso. Pero, Sí, pero nos no. pasa, de repente No. sí nos pasa cuando te... Ay, como ¿cómo que- es posible que le vaya bien en todo? Ah, Y sí. aquí yo orando y rogando y suplicando, humillándome y me va de la patada. Sí, esa es la carne que lucha. Claro, Sí, así Es la carne que lucha. Bueno, Ajá. y vamos a Efesios 2:8. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Ahí está. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es el mismo Pablo, no pudo haber escrito algo distinto en Romanos y algo distinto en Te los leo un Efesios. salmo que es del 92, Sí. que te digo. Dice, del 5 al 8. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impios como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. O sea, pensando que... Florecen, Sí, y florecen. Por eso, Le va re Y bien. son bien Sí. presumidos y te Ajá. ponen fotos en el Facebook Pero, de ¿para sus qué ves viajes el y de no sé Face? cuánto. Y una vida wow. Pero ¿para qué vamos me a haces ver la vanidad? negra. Vanidad. Fíjate, Sí, esa parte de vanidad. vanidad. Yo cuando me pasan Pues es vanidad, pruebas ¿no? y todo, yo en eso descanso, en que pues, Dios, o sea, estudiando la palabra digo, ay, recuerdo, ¿no? Su palabra, recuerdo y le digo, Señor, pues tú dices que vamos a ser probados en todos, entonces Sí. no más vanidad, eso es esto, Sí. y tú fortaléceme, ¿no? Porque esto va Y para largo. en el ejemplo que Dios puso de Lázaro y el rico, dice que preguntaba, ¿no? El rico mismo preguntaba por qué Lázaro estaba, Y le estaba, dijo que, le dijo estaba ahí, ¿no? Y que dijo él había que, recibido bienes en su vida. él dijo, los bienes tú ya los recibiste en vida, y ahora Lázaro los va a recibir, pero en la vida eterna. Entonces, por mucho que te suban fotos en el Facebook, coche nuevo, casa nueva, ropa nueva, aquí. pues lo estás disfrutando, disfrútalo, Porque ya... es corto y muy fugaz. ¿Qué fue? Pero Y ya yo, vas a vas a disfrutar. pero yo hago tesoros allá arriba en el cielo, Así es. donde son eternos. Entonces aquí no importa que yo tenga casa vieja, coche viejo, ropa vieja, o sea, no importa. Sí. No importa. De esto no depende la vida del ser Claro. humano, ¿no? Aún el Señor Depende no de la como fe. andaba, no tenía ni dónde dormirse, No, o sea, no le... Ay, Y además si el tienes, dinero ni bueno, traía ni dinero. también si tienes para comprarte, porque también la raíz de todos los males es el amor al dinero. Al dinero. Pero lo tengas o no, ¿eh? Porque igual Sí. eres pobre y te la pasas envidiando al que Sí, le tiene. sí. Entonces está igualito, también es raíz. Sí. Raíz de maldad. Y también De te puedes ir al amargura. infierno Sí, con te toda de tu amarga, pobreza y te tu envidia. amarga, O sea, Sí, te amarga. sí. no, entonces, ay, qué bueno. Aquel que piensa que está mucho mejor Que que ya lo uno. Dios tenga misericordia, Dios le perdone su confianza en las riquezas. Sí, claro. Pero tampoco debemos confiar en las riquezas nosotros
que no tenemos, digamos, bueno, yo no me considero pobre, ¿no? Digo, yo tengo lo necesario, Ajá, lo necesario. Es más, si tienes pies, si tienes manos, Así eres es. rico. Así Sí, es. Eres rico. Así es. Entonces, dice, tú dices, pues que yo no tengo que compartir. ¿Tienes manos? ¿Tienes pies? Sí tienes que compartir. Así es. Comparte tiempo, comparte trabajo, comparte esfuerzo. O sea, sí, Así es. siempre tenemos algo para compartir. Por eso Entonces, es para ser siervos, ¿no? exacto, pensamos lo ponemos que no. al servicio. Vicio Pero, de- dice, ¿sabes que fulanito sí es bien dadivoso, bien generoso porque tiene? Y yo no. Yo, No, por tú ejemplo, también ahorita- tienes. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pues es otra cosa. lo usamos Sí. para otra cosa, pero fíjate, en realidad él lo dijo por dinero. Lean esa cita de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo Porque dijo. no le daba. A veces tengo comida, a veces no tengo para comer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, porque él dijo que estaba enseñado a todo. tener o no A tener. no tener. Entonces, ese versículo aplica. Cuando te sientas mal, todo lo puedo en Cristo. Que no tengo dinero, todo lo puedo en Cristo. Sí, sí, Para sí. eso aplica, ¿eh? Sí. Bueno, Sí. también podemos aplicarlo para otras Varias cosas, pero cosas, sí. Como ahora que estaba una cierta situación y pasé, dije, Señor, y en esa prueba, y me acordé, lo iba comentando con Gris, de aquel comentario de las gallinas. Ah, sí. Y dije, Señor, y me empecé a reír, aunque estaba yo ahí con mi drama y con mi situación, y decía, y Señor, gracias por recordarme algo, ¿no? Pero sobre Sí, todo porque tu palabra, ¿no? Es Solo- que, Ahorita bueno, me yo hiciste. digo por la situación ahorita que pasé económicamente, sin trabajo, bueno, que Ajá. no tenía trabajo y eso. Pero aprendí eso. Y me costó mucho el trabajo, Sí, pero sí, sí. por decir, así como tú dices que luego es que no tengo trabajo, no tengo dinero. Y Ajá. era una angustia que Ujú. me sudaban las manos y no sabía, bueno, casi me quería salir. Yo me Pero pongo- ahorita o sea, he me da- aprendido a eso. Me costó, pero desde el año pasado ya empecé a trabajar yo en eso, en mí, y dije, no señor, no tengo por qué tener miedo. Algún día sí, y de verdad que a veces había veces que no, dices, ¿qué voy a hacer? Mira, alguien llegaba, así te lo digo honestamente, y te trajeron, Sí. Vente a comer, Sí. hermana, sobre todo mis hermanos, mira, te traje, hermana, que ahí está, y tú estabas bien angustiada. Sufre, sufre esas Sufre, enchiladitas, a qué ver, si Dios, Así es. lo que decía Wendy siempre eso lo tengo, tengo un Dios que me fortalece. Amén. No tengo que tener miedo porque ese no es de Dios. Nada, Y nada. ya con eso dices, Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí otro ejemplo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios endureció el corazón de De Faraón. Faraón, sí. Entonces dices, ¿ya ves? Faraón no podía convertirse a Dios porque Dios lo endureció. Desde antes ya se No. había endurecido. Dice Dios habla hoy. Pues en la escritura dice, Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Pero fíjense, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios sí endureció el corazón de Faraón, eso sí lo hizo al final. Pero aquí como conforme lo estamos leyendo en Dios habla hoy, dice precisamente por eso te dice rey. O sea, ¿a quién hizo rey? A un hombre duro. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios. Entonces, ¿Dios ya sabía que el faraón era duro? Sí. Y por eso lo puso por rey. Sí. Cuando tú, el rey más duro de Egipto, llegues, entonces en ese momento yo voy a liberar a mi pueblo. Ujú. Así Para estuvo el mostrarle a plan. todos. Ajá. Pero Dios conocía la condición de ese faraón y dijo, tú me sirves muy bien para rey, vente. Por tu dureza de corazón. Ujú. Como a Judas. Esa es la que te iba a decir. Así, necesito un traidor. Judas, estás Vente perfecto. para acá. Estás perfecto. Tienes para todas las características para que se cumplan. No que yo te Exacto. cambie el corazón, sino No, tú ya las traes. Tú ya las traes. Sí, pues. Nueva traducción viviente, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero no fue destinado a ser duro. No, él ya No, era. él era duro. Y entonces, ¿qué hizo el Señor con ese destino? Eres duro, te destino para ser faraón. Aprovechando tu dureza. Sí. Traducción lenguaje actual. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Claro. Precisamente por eso te hice rey. Porque yo me voy a mostrar que no hay nada más grande que Dios. Y vamos a las citas. Éxodo 9:16. Pero en verdad por esta razón
te he permitido permanecer. Eso se lo dice Dios al faraón. Ujú. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, porque si quiero te quito. Ajá. Pero te voy a dejar permanecer mucho tiempo, muchas Le vas a plagas. ser instrumento útil. Sí. Ajá. Dice, sí, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Alguien también que Dios lo llama su instrumento o su siervo es al rey Ciro, el cual era un inconverso Sí, y sí. pagano. ¿Por qué lo llama siervo? No era siervo de Dios en el sentido de nosotros. Era que lo iba a utilizar. Era que como estaba como instrumento utilizado. Además porque lo profetizó, ¿no? Sí, lo profetizó y va a Que venir así un como rey que va a Va a ser... venir un rey y luego además hasta el nombre, ¿no? Sí, sí. Ciro que vino después Como de ahora se va a me fue, venir se el me fue. anticristo y ya. Está Dios profetizado, sabe las- está ya profetizado. y sabe Ajá. las características, ¿eh? Ya las- Entonces, dice al respecto a Faraón, te he permitido permanecer. Sí. Entonces ahí está el propósito, ahí está la predestinación, ahí está el plan de Dios. ¿Tú eres muy duro? Sí, yo te lo permito, porque en ti me voy a glorificar. Amén. Ahí Ajá. está su soberanía. Ahí está su soberanía, su soberanía. 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Vamos a la palabra endurecer. Endurecer. Endurecer viene del griego esclerú, ¿no? Donde esclerosis, acuérdense de esa, es una Ah, sí. enfermedad que habla de endurecimiento. Y hacer obstinado significa hacer obstinado. El Teller dice volverse testarudo. O sea, alguien duro es un testarudo. ¿Cómo es un testarudo? ¿Has conocido un Necio, viejo rebelde. testarudo? Necio. Que no hay Terco, forma que le sí. expliques. Así era el faraón. Así era el faraón. Sí. Entonces, bueno, Mons dice endurecer el corazón, hacer obstinado o terco. La Nueva Biblia Vida dice, como ven, Dios se apiada de quien Él quiere y endurece a quien Él quiere endurecer. Nueva Traducción Viviente dice, así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ajá, entonces, Él ve, ¿pero por qué? Como ya somos. Sí, por lo que hay dentro de esa Pues persona. lo que hizo el faraón, ¿no? Porque Sí. ya tenemos camino. Sí, Biblia, la palabra hispanoamericana dice, en una palabra Dios tiene compasión de quien quiere y deja que se obstine, aquí de esta versión lo deja A más quien le claro, place. deja que se obstine a quien le place. Ujú. Acuérdate que la parte donde dice y que los entregó a mentes reprobadas, Ah, sí, no, ¿cómo no, es no. eso? Te Sí, suelto. sí, Te sí. suelto. Yo estaba intentando jalarte, pero no Pero no quisiste, eres un quieres. testarudo, te suelto. ¿No? Dice Porque Katy, tú todos eres tenemos cierto nivel Rebeldía. de rebeldía. Eso O es lo cierto hemos porque sido, pues. todos Sí. nos negábamos a Dios, Sí. pero él jaló, y a quien dice, a ti te sigo jalando y tómala, ya vienes acá. Ujú. Pero a otras personas que dice que ya tenían la mente cauterizada, lo soltó. Ajá. Porque sabía que no iban a responder. No, es que él ve el futuro, dice, es que por más, te puedo jalar 10,000 años y nunca vas a Y no venir. querer. No vas a venir, entonces ya. Hasta uno como mamá, como adolescentes, ¿no? Sí, Como llega un cuando punto de pasas decir, adolescentes, ya no sé qué hacer, ya no sé, ya me rindo. Ajá. Me rindo. No es como que Dios se rinda, Dios conoce el futuro. Claro. Sí. Y entonces dice, Nosotros no, por eso decimos nos rendimos. no voy a Sí, jalar, nosotros no sí, voy a ¿no? seguir jalándote, porque tú jamás vas a venir. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Ese es el punto. Ese es el punto. Éxodo, voy a darles varias citas, fíjense. Éxodo 7:2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mando y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Eso se lo dice antes. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso se lo dice Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Señale esto. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo llamaría las cosas que no son? El faraón no estaba duro, digamos, en ese momento. Y él dijo, el faraón se va a poner duro. Ajá. ¿Por qué? Porque ya Porque sabía. él ya lo sabía. Por eso él dice las cosas, como les decía, las dice como si fueran presente. Ujú. Nos mencionaste en otra Ajá. clase, ¿no? El glorificar, están glorificados. ¿Estamos glorificados? No, no estamos glorificados. Pero ya para Dios ya estamos glorificados. Lo sabe. Porque él ya sabe No ha quién sí. llegado el momento, pero Ajá. va a llegar el momento. Sí, Pero Dios ya lo sabe. dice, ahora sí vamos a ver cómo llamó las cosas como si fuesen, Que no son como si como si fuesen. Plaga de sangre, versículo 22, 7-22.
Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. ¿Quién lo endureció? Solito él. Faraón. Él. Faraón. Y no los escuchó, y como Jehová lo había dicho. 8:15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, o sea, testarudo el hombre, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios llamó lo que no era, Sí. como si fuese. Éxodo 8:15. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea, ya los hechiceros hasta ahí dijeron, no, ya Faraón reconoce a Dios, pero Faraón no quiso. Dice, más el corazón de Faraón se endureció y no escuchó ahora ni a sus propios hechiceros Ajá. que reconocían a Jehová Dios. 8:32. Plaga de moscas. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, aún otra vez, Sí. esta vez su corazón y no los dejó ir. Ya era como la quinta o la sexta. A ver, no sé veamos, qué número. ya perdí la cuenta. Sangre 1, ranas 2, Dos, piojos 3, tres, cuatro. moscas 4. Y vamos a las 5. Ganado. El ganado. ¿no? Sí. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto. 1, dice, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir. O sea, aquí está viendo claramente cómo lo que Moisés dijo, se van a morir todos los tuyos y los míos no. Y lo vio y dijo, pues no. Puede ser por otra cosa, puede ser por causa de la naturaleza, pero Jehová Dios no tiene nada que ver en esto. Sí, así hay muchos. Testarudo. Y vamos con el plaga de úlceras, que fueron ya 5, ¿no? Ajá. Y esta es la sexta, pero Jehová endureció el corazón. Ya no fue Ay, sí, ya para- lo terminó de sellar ya. Entonces es como cuando la parte que dijo, pum, te suelta. Sí, ya lo soltó. Al soltarlo, no hay forma de que pueda ablandarse el corazón. Ajá. La única forma de ablandar el corazón es cuando el Señor, el Espíritu te está jalando, Claro. Pero si el Espíritu te suelta para ya no convencerte, nada en el mundo puede convencerte. Entonces es como si Dios lo endureciera. Ya, al soltarlo, Sí, es dueño. ¿verdad? ya. ¿Sale? Entonces no es como que le eche algo para que se haga duro. No. Sí, no. Simplemente Ni con dejó toda la de, intención de dejó de pelear ejercer esa fuerza contraria. Él se quiere endurecer, pero yo lo quiero ablandar. Él se quiere endurecer, yo lo quiero ablandar. Pero cuando el Señor suelta, ya no hay nada que ablande ese corazón. Entonces es cuando dice Jehová endurece. Jehová endurece. Entonces, a partir de la Ya está sexta, autorizado completamente. Así. ya no puse las otras porque todas las otras ya dicen Jehová Lo endurece. mismo ya. Jehová endurece. Sí. Ajá. Entonces, bueno, vamos al versículo 19. ¿Por qué me dirás? Porque pues sin culpa. Ajá. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Pero estaba Pablo diciendo, tú lo entiendes así, pero la cosa no es así. Ajá. O sea, eso es lo que preguntaban ellos, pero la cosa no es así. Sí, porque así lo veía. Ellos lo estaban viendo de esa... Bueno, recuerda que no conocía a los romanos, Sí. entonces se adelantó y Sí, dijo, sí, por sí. si acaso tú dices eso, pero Pablo como tal no conocía la situación de los romanos. Inculpar es menfomai, echar la culpa. ¿Por qué Dios me echa la culpa? Si Él es el que endurece. Y estás entendiendo mal el evangelio. Ujú. El Teller dice encontrar fallas. ¿Por qué Dios encuentra fallas en mí? Ay, pues obvio, ¿no? El bien fallo. El diccionario Mons, encontrar defectos o culparlo. Entonces yo no tengo, tú estás diciendo, yo no tengo defecto, es Dios el que me inculpa. Es Dios el que encuentra fallas en mí y no es así. No es así. Ajá. Ahora resulta que yo soy perfecta y él es imperfecto. Ahora resulta que el que se equivoca es Dios, ¿no? ¿Y para qué me culpa? Ay, no. ¿Qué forma, qué palabra inventaron, no? La culpa. La culpa. ¿Cómo hace daño? esa Dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Vamos a resistido. Ansistemi. Ay, qué palabra. Pararse en contra, o es decir, oponerse, rebelarse o soportar. Esto está diciendo, ¿por qué me culpas a mí? O sea, ¿por qué me hallas defectos si nadie puede ponérsele en contra, ponérsele enfrente a Dios? Como si fuera ese Dios que les platico, ese Dios... Implacable y malvado, ¿no? Ujú. El que sale en la mentada película de Avengers, que nada más truenan los dedos y al azar se mueren. Al azar reviven, Toda ¿no? vida de Avengers. Yo sí, lamentablemente las fui a ver todas, que a la mitad me dormía. Sí, sí, porque están súper mega aburridas,
Pero aparte de que hablan, son muy blasfemas. Ok. Son muy blasfemas. demasiado. No, yo no las he visto todas. Nada O sea más que una vez me llamó la atención que... No. Una vez me llamó la atención porque vi precisamente esa escena donde está... Le digo, oye, ¿qué está pasando? Es que muchos desaparecieron, que quién sabe qué hay, que quién sabe qué tanto. Y le digo, pero como es que Trono... Ajá. Digo, ¿te das cuenta de la burla que está haciendo eso? Sí. No me he dado cuenta. Pues ponte abusado, mijo, ponte abusado. Discernimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya. ¿Quién ha resistido? Dice la Biblia a las Américas. Me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios. Ajá. Porque ¿quién resiste a su voluntad? Dios habla hoy. Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede ponerse a su voluntad? Si es que le hablo. La palabra hispanoamericana. Alguien tal vez objetará, si nadie es capaz de oponerse al plan divino, ¿cómo puede Dios recriminar algo al ser humano? Entonces es esa idea que estamos diciendo de que todo el destino está trazado aún antes de la fundación del mundo. Entonces yo no hice nada, ¿no? Ajá, yo no hice nada. Pero acuérdate que Dios, venimos del mismo lugar, del polvo. Ajá. Entonces, al final de cuentas, todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades. Bueno, ya después el Señor a sus hijos les provee talentos, dones, esto que hablábamos, pero eso ya viene después. Pero, al final de cuentas, uno no viene del agua y otro viene del mar y otro viene del cielo. Todos venimos del polvo. Sí. Así que nuestra condición carnal es la misma. Sí. La misma batalla carnal que vives tú es la misma que viven otros. Cualquier otra persona. ¿No? Sí. Pero bueno, el otro, ¿por qué decidió darle rienda suelta a su carne? Y el otro, ¿por qué no? Así es. Ahí es donde Dios puso en cada ser humano libre albedrío. Sí. Ajá, Y en entonces, ese sentido es que dices. En ese todos sentido, tenemos la tú misma eres responsable. oportunidad. Exactamente, en ese sentido, tú eres responsable porque estás hecho del mismo material Sí. y con la misma libertad de decidir. Entonces, eres responsable. Vamos a ver qué dice más adelante. Dice, mas antes, hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ajá. ¿No? Aquí está contestando Pablo. Dios dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bueno, No pero, puede. pero hay algo, también hay un principio que no podemos olvidar. Dios no hizo el pecado. Dios no lo hizo. Entonces No, tú eso no sí, puedes el decir, pecado no. Entonces tú no puedes decir, Dios me hizo pecador No. y a ti te hizo salvo. No. Entonces aquí dices, algo no me cuadra. No, entonces el vaso de barro dirá el que formó, ¿por qué me has hecho así? No. ¿Quién te hizo? Tu servidor. Dios. No, pero sí te hizo, tú eres un vaso de barro y sí te hizo Dios. Sí, efectivamente, pero volvemos a lo mismo. Vienes del mismo material que todos. Ahora, nuestra carne es pecaminosa, sí, Sí. la de todos, Sí. ¿no? Sí. Entonces, ¿Dios puso libertad en ti? Sí. Entonces, tú tienes que ser responsable en base a lo que Dios te ha dado. Sí. Bueno, vamos a seguir, porque los otros versículos nos van a dar más idea. No altercar, Antapocrinomal. contradecir o disputar, contestar de nuevo, replicar en contra. Entonces lo que está diciendo en el versículo, vamos en el 19, ¿verdad? 20 ya. Ya. Ok, 20, sí. 20. Dice, en el 18 dice, Dios tiene misericordia al que quiere tener misericordia. Ya vimos de quién tiene misericordia. En el 19 es una persona sin entendimiento contestando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me Dios me culpa si nadie puede resistirlo? Yo no lo puedo resistir. Entonces dice Pablo, ¿quién eres tú para estar discutiendo eso a Dios? Ajá. ¿Por qué de mí no tienes misericordia? Ajá. Si tú solamente eres barro Ujú. y Dios te formó, ¿por qué te pones a pelear contra tu hacedor? Claro. Ajá. Entonces, más bien, Como que ni tiene sentido. pero fíjate qué posición está tomando. Está Sí. tomando posición de un tú por tú. Se Cuando está el hijo, victimizando. pero cuando el hijo te reclama, ¿y por qué? ¿Y a mí por qué me mandas eso? Y hasta se te para y ¿cómo dicen? Se te cuadra, ¿no? Se te cuadra, así dicen, ¿no? Se te cuadra. Eso quiere decir que hasta alza su cabeza, la alza y se quiere poner al nivel. Si está más chiquito que tú, hasta se pone de puntitas. Si está más alto que tú, hasta se agacha, ¿no? Entonces se te está como cuadrando. Esa es la actitud de que está diciendo, ¿quién eres tú si solo eres barro y te estás poniendo al tú por tú con Dios? Pero en lugar de que hagas eso, clama por misericordia. Sí, claro. Y Dios te va a dar misericordia. Si Dios te va a dar misericordia.
Y tú solo eres un barro y Dios te va a dar misericordia. Entonces, en cuanto a ti, personalmente en cuanto a ti, pide perdón Perdón, sí. y el Señor te perdonará. No te pongas al tú por tú, porque el Señor no te va a perdonar. Eso no lo perdona el Señor. Ajá. Pídele perdón y te perdona. ¿Ven cómo no sale de contexto? No está diciendo cosas antibíblicas ni cosas extrañas a otras cartas, ¿no? Porque cuando lo queremos ver así solo dices, es que no lo entiendo, no me entra. Bueno, porque lo quieres entender sin ver todo lo demás. Sí, es que metemos de nuestra cosecha. No, y no ves el contexto. Nueva Biblia, las Américas. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así? Ahora está diciendo, ¿por qué me inculpas si tú me hiciste culpable? A ver, espérate. No, Dios no te hizo pecador. Tú vienes ya con la condición pecaminosa por culpa de Adán. En todo caso, el que te hizo pecador fue Adán, no Dios. Pero tú pecas y el que decide pecar eres tú, no Dios. Por eso dice, Dios no tienta ni puede ser tentado. Ajá. Y Nueva Biblia Vida. Y yo respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Ven la actitud de soberbia y arrogancia? No es alguien clamando misericordia. No es alguien que quiere ser salvo y no puede. Es alguien arrogante replicándole a Dios. ¿Se podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Nueva Traducción Viviente. No digas eso, dice Pablo. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Y dice Isaías 45, voy a lo del barro. Isaías 45. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿No? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? ¿Ven la actitud? Sí. Cuando el hijo dice, pues yo no te pedí nacer, ¿para qué me tienes? Exactamente. ¿Ven? No es una actitud de alguien que se quiere arrepentir y no puede claro que alcanzar no. la salvación. Ajá. Y, pobrecito, es que le tocó ser vaso de deshonra. No, es alguien arrogante. Sí. Ajá. Y dice, ¿y en la mujer, por qué me diste a luz? Jeremías 18 es otro ejemplo. Y aquí lo dice más claro, fíjense, lo del barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí está hablando de cuando todavía no te suelta. Que insiste y no te ha dejado que te endurezcas. Sigue moldeándote. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Pero vean lo que dice después. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten, ¿ya ven? Ajá. No, Dios no es arbitrario. En un instante yo hablo contra ellos para destruirlos. Sí. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos son ese barro, Sí. está formándolo. ¿Y para qué los está destruyendo? Porque todavía no lo suelta para endurecerse. Y entonces dice, y si ellos se convierten de su maldad contra la cual hablé, Incluso esos yo me podrían ocupar. Sí, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. ¿Ya ven cómo no es arbitrario? Y ese arrepentirse del mal no es un arrepentimiento como el nuestro. No es de que Dios estaba haciendo algo malo, sino es que dice, si pensaba hacer esto, ya no lo voy a hacer, porque Dios es misericordioso. Como la tierra de Nínive, ¿no? Sí. Ajá. Dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. O sea, ¿ven cómo te lo está dejando en tu libre albedrío? Vámonos al 21, ¿todavía me da tiempo? ¿O ya no? Sí, todavía tengo unos minutitos. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí también. ¿Qué pasó entonces? Yo soy de deshonra, ¿y qué tal si yo todo el tiempo pensé que era salva y era de deshonra? A ver, espérate. ¿Quién hizo a los buenos y a los malos? El mismo. El mismo Señor. Entonces, ¿quién hizo a los de honra y a los de deshonra? Él decidió la honra y la deshonra. Bueno, vamos a ver. Honra. Timé. Un valor, es decir, dinero pagado
o valioso, por analogía estimar específicamente del más alto grado o la dignidad en sí misma. Bueno, ahorita no me quiero adelantar, sí, necesito el otro significado. Eso es honra. Unas personas son así. Pero acuérdate que el alfarero estaba haciendo una vasija Sí. y le salió mal, se Sí. le descompuso. Entonces Y la- volvió a la amasar, empezó, volvió. sí. ¿Qué tiene que hacer? Como la plastilina. Porque ya estaba haciendo. Como la plastilina, otra vez va de nuevo, la haces otra vez bolita y va tomando fuerza, ¿no? La calentas con la mano. Entonces, ¿quién hizo ese barro? Pues Dios. Dios. Pero se le echó a perder al principio, ¿no? Sí. ¿No? Eso es cuando habla de nuestra condición pecaminosa, pero él insiste, ¿no? Y vuelve a formar. No es que Dios no sepa hacer algo, Sí. sino lo usó de ejemplo, él mismo lo usó de ejemplo, ¿no? O sea, yo te estoy formando, pero tú como que eres un barro mal hecho y te va chueco, va de nuevo y te vuelvo a formar, ¿no? Ese es un vaso de honra. Y el vaso de deshonra. El vaso de deshonra es infamia, es decir, indigno, comparativo, desgracia, vergüenza, vil. Entonces viene el mismo ejemplo, el Señor está formando, ¿verdad? Está haciendo el vaso, lo quiere hacer, ¿no? Se va chueco, otra vez, va de nuevo, lo quiere hacer, se va chueco, otra vez, hasta que dice un punto, basta. Como cuando intenta jalar, basta. Entonces, ¿para qué sirve ese vaso? Pues es deshonra. Sí, está feo, ay, Tíralo. úsalo para otra cosa, tíralo úsalo de vacinica, ¿no? Y el más, ya lo soltó. Y el más bonito, este me quedó bien bueno. Ahora que vengan mis visitas, Para lo que voy a sacar lo para compren. presumirlo porque me quedó bien Testimonio. bonito. Para que Como tomen agua. Exacto. Como foto, testimonio. Pero el otro dices, ay, no, este me da pena, este mejor, ay, para cuando no sirva el baño, ¿no? Así. Entonces, lo mismo que Faraón. Faraón, igual, de la misma condición que Moisés. Incluso hasta hay Ese era un películas. paso de deshonra. Ese sí es un paso de deshonra. Acuérdate que Moisés y el Faraón, ese Ramsés, crecieron juntos. Sí, Y fueron educados igual, sí, pero Faraón se desvió, sí. ¿no? Entonces, y Moisés, claro que también está ahí involucrada la mamá de Moisés, porque ella fue la que lo Sí, crió, por supuesto. ¿no? Entonces, Moisés de alguna manera dice que sabía que él era hebreo. Y él veía las cosas y no le gustaba el maltrato, no le gustaba. Podía haberse convertido en alguien muy importante en Egipto, pero Sí. él lo despreció. Sí, Lo despreció. Entonces, los dos tenían la misma oportunidad. Tal vez como hasta en las películas nos lo cuentan, que no está tan alejado de la realidad. Pues tal vez de niños que no tenían conciencia de cómo eran, hasta eran amigos, hasta eran cuates tal vez, ¿no? De niños hasta jugaban juntos, ¿no? Entonces, ya después, cuando cada uno tomó su propia decisión, pues cada quien eligió, ¿no? Dice la Biblia de las Américas, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Dios habla hoy, el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro y del mismo barro puede hacer una olla para su uso especial y otra para su uso común. Vamos al 22 todavía. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora, ok, ya sabemos que el vaso de deshonra es porque de plano no quiso agarrar forma y ya está feo y lo voy a usar para un uso vil. Entonces, también aquí está hablando, ¿para qué lo está soportando como a Faraón? Lo soportó porque no llegó y les terminó al instante, porque iba a mostrar su gloria. Entonces lo mismo está haciendo, está soportando a los que hoy en día son malvados y jamás van a creer, incluso a los que se infiltran en las iglesias. Y que dice, Señor, ¿pero por qué permites? El Señor tiene su propósito. Hay muchos falsos cristianos, Dios los soporta. ¿Por qué? Para mostrar su poder, aunque ese que está soportando ya está destinado a la destrucción, ya está destinado al infierno. Aunque esté mucho entre cristianos y diezme y vaya a la iglesia y lo que sea, su destino es la destrucción. No porque Dios sea arbitrario, sino porque realmente nunca se arrepintió. Y entonces Dios ya sabe, ni está arrepentido. No va a llegar.
No va a llegar, nunca se va a convertir porque yo ya lo sé, voy a insistir y él nunca va a querer. Le voy a dar oportunidades, nunca va a querer, entonces no. Nueva Biblia Vida. ¿Acaso no tiene Dios el mismo derecho de desatar su ira y su poder contra los que merecían su castigo, que estaban preparados para destrucción, con los cuales ya habían sido muy pacientes? Y palabra de Dios para todos. Eso mismo sucede, o sea, lo mismo del barro, de los vasos de barro, sucede con Dios, con lo que Dios ha hecho. Dios quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos. Entonces, hay vasos de deshonra que por más que les prediques, por más que les digas, pero no es porque no porque Dios les puso un chip diferente a ellos que al de nosotros. No, simplemente Dios, que conoce el futuro, sabe que ellos jamás van a creer y entonces son vasos de deshonra. Van a ser instrumentos, pero para cosas viles. A lo mejor hasta para maltratar a los cristianos, para matar gente, para que crezca, no sé, un mal presidente, o no sé, un mal policía. Son instrumentos, pero del diablo. Ajá, y aunque son instrumentos del diablo, el Señor también los usa. Ajá. Como el faraón. Faraón era un hijo del diablo, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Y palabra para hispanoamericana. Así es Dios, cuando quiere muestra su indignación y pone de manifiesto su poder, pero puede también soportar con toda paciencia a esos que son objeto de indignación y están abocados a la ruina. O sea, o lo puedes terminar así, o puede que no, lo dejo. ¿Para qué? Para que se muestre mi gloria. El 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Acuérdense, ese preparó de antemano tiene que ver con la presencia de Dios. Sí. Ajá. Sí preparó de antemano, porque acuérdate que él insistió en la bolita de barro, en ese circulito de barro, formar, preparó y de antemano para gloria. Este vaso es para gloria. Amén. Y voy a insistir, y en otros no insistió, ¿no? Porque ese vaso él ya sabe que al final es deshonra. Nueva Biblia, las Américas, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Palabra de Dios para todos. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es él. Dios muestra compasión con los que él ha preparado para recibir su gloria. Y la palabra hispanoamericana, de este modo manifiesta las riquezas de su gloria en aquellos a quienes hizo objeto de su amor y preparó para esta gloria. Imagínate qué hermoso, tú eres objeto de su amor y los otros objeto de su ira. Y por último, 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Aquí entonces tiene más sentido por qué Pablo habló tanto de esto. No habló de cualquier diferencia, habló de gentiles y judíos. Los gentiles, como dijo Jeremías, eran los primeros que estaban destinados a destrucción. Pero Dios les trató duramente y se arrepintieron. ¿Y entonces qué hace el Señor? Recibirlos. Se arrepiente del mal que les iba a hacer. Y los recibe y tiene compasión de ellos. Pero dentro de los gentiles, hay gentiles que no se arrepienten. Entonces el Señor se arrepiente del bien que quiere hacer y les da su condena a ellos. Este es el punto de este versículo, no una simple división entre nosotras, sino el punto es gentiles y judíos. Esta es la idea por lo cual Pablo habló de todo esto. De la predestinación, de los vasos de honra, de los vasos de deshonra, habló de todo esto. Está importante el tema. Y incluso, como les decía, Rahab estaba destinada a ser pagana, pero clamó por misericordia y fue injertada en el pueblo. Lo mismo, es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Entonces, hasta ahí vamos a las versiones, palabra de Dios para todos. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado, su pueblo elegido, no solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Y la palabra hispanoamericana, estos somos nosotros convocados no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Padre, te alabamos y, Señor, reconocemos tu misericordia, Señor. Ese perdón que no merecíamos y que, Señor, tanto necesitamos. Gracias, Señor, por habernos insistido, Señor, porque yo sé que aún somos todavía ese barro en tus manos que tú
estás formando, que tú no permites que ese barro se haga duro y ya se quede con la forma que tiene, sino que mientras la masa sigue blanda, tú sigues trabajando y nos haces y nos deshaces dependiendo cómo andemos en nuestro camino, Señor. Gracias, Padre, gracias por tanta misericordia, gracias porque has tenido mucha paciencia, no has dejado que seamos objeto de tu ira, sino objeto de tu amor. Y gracias, Señor, y aún clamo por ese perdón no merecido que tenemos y que queremos, Señor, seguirte rogando por nuestras generaciones, Señor. Como dice tu palabra, tú haces misericordia a millares de los que te aman. Dicen versiones a 1000 generaciones de los que te aman. Y Padre, yo ruego por esas generaciones. Señor, permite que ese barro, que también son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes, también sea un barro suave en tus manos. Que no se endurezca, Señor. No permitas que se endurezca. Habla, Señor, a sus corazones. Trata con ellos, Padre. Y sigue tratando también con nosotras, Señor, para que no nos hagamos duras ante tu palabra, sino dice ahí en Hebreos que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y queremos hoy escuchar tu voz, arrepentirnos, Señor, y reconocer que solo tú eres Dios. No altercar contra ti, no ponernos al tú por tú, sino decir, Padre, ten misericordia de mí, porque mi condición es mala, mi condición es pecaminosa. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, Señor, y tenme en cuenta en tu reino, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar ahí y sea tu misericordia para cada una de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor.